Bienvenidos. El hexagrama que nos ocupa hoy, el Porter número 10, está obviamente circunscrito en el orden secuencial entre el 9, la fuerza domesticadora de lo pequeño, aquella en cuya contemplación de la imagen el rey Wen resumía: así el noble va refinando el exterior de su carácter, el mundo exterior, y el hexagrama de la paz, que es el 11, en donde la combinación de la energía Yang y Yin tiene una perfecta interacción y, por tanto, su distribución en el campo efectivo pues, está perfectamente equilibrada. Entre ambos tenemos hoy el porte adecuado ante el mundo. El colocar la huella del ser humano dentro del contexto mundanal en el que vamos a seguir desarrollando. La línea tercera, la línea característica, partida, huella. La representación por trigrama la constituyen abajo Tui, los serenos, los más frágiles, la jovencita del contexto familiar, y delante, quien, los más poderosos, la energía celeste, que en el terreno legendario pues están constituidos en la energía celeste por la fuerza del tigre y su peligrosidad, y Tui representa a la fragilidad del ser humano, tratando de abrirse paso en su destino o en su Tao. El hexagrama nuclear lo constituye el clan, del cual los elementos prismáticos que retrae la linterna de los dioses para iluminar el comportamiento concreto de la arquitectura hexagramática que nos corresponde asumir, son los valores, aquellos que aprendimos en el clan y que voy a recordar brevemente, que son el amor a todo lo existente, la jerarquía natural que se da en el orden del clan y que trasladada al mundo ya no es discutible y corresponde a ese orden de sabiduría por extensión natural, el respeto entre los elementos yin-yang, constituyentes de la pareja, como de los individuos, la lealtad entre hermanos y el basar las palabras en la verdad. El hexagrama, concretamente, que llevamos hoy en el texto oracular, por medio de la perseverancia y teniendo en cuenta los valores representados por los trigramas, auspicia el éxito, el poder ir introduciendo nuestra pequeña fragilidad humana dentro del amplio contexto del mundo. El trigrama inferior es serenidad, que combinando los nucleares inscriben la capacidad de discernir por Li, separar lo claro de lo oscuro, y por medio de Su, la reiteración de las órdenes, de lo aprendido dentro del núcleo familiar y de la contemplación de aquello que va por delante. Así deberemos analizar la cuestión acerca de la cual hemos llevado la consulta y corregir de ello el comportamiento para seguir, que promete éxito si no tenemos a las condiciones ya prescritas previamente por los trigramas, componentes y los nucleares. Cuando en circunstancias singulares, en otras circunstancias singulares,
hemos obtenido una primera mutación, la línea primera, entramos en la estructura y el texto del Duque de Zhou habla de porte sencillo. Quien sencillamente se conforma en el mundo con aquello que su destino, su suerte o su dao le va deparando, pues puede seguir esa vía sin mayores complicaciones, siempre que se acomode a todo aquello que le va aconteciendo. Cuando muta esta línea, el complementario que se produce es el hexagrama número 6, el conflicto. Las características fundamentales que debemos asumir frente a la contemplación del arquetipo del conflicto, donde se dan dos tendencias perfectamente naturales, pero que también de manera perfectamente natural tienen inclinaciones totalmente contrapuestas, lo propio es no extremar el conflicto, porque siempre la razón de cada una de las partes, aun siendo legítima para sí mismo, es insuficiente para el contexto del mundo, que tiene una contemplación de 360 grados y no la minúscula proporcionalidad de la vida individual y los contextos y creencias a las que un ser concreto, individual, tiene asumido. El conflicto, lo mejor es no tenerlo. Si se lo tiene, abandonarlo a la mitad y en caso extremo, buscar a una autoridad, no amiguete, a una autoridad investida de suficiente sabiduría y autoridad como para poder someter nuestro criterio al suyo. Esta sería una respuesta para la primera línea de mutación. El hexagrama complementario, no sé si lo he dicho, es el 6, del conflicto. Cuando en otra ocasión la línea mutante nos produce la misma estructura, es decir, en el porte, el ser humano frente al mundo, el consultante frente a su pretensión, la respuesta oracular por medio del Duque de Zhou que nos llega es pisar llana y sencilla vía. Llana y sencilla vía, tu rayo. Cuando la glosa de la escuela de Confucio se abre, habla de que por medio de esta actitud de ir por una llana y sencilla vía, sin demasiadas pretensiones, limitando las pretensiones en el mundo, los compromisos mundanales o del siglo, como diría el castizo, de las modas o del imperio del entorno con sus influencias múltiples y sus modos publicistas. Si el ser humano que consulta en esta línea se limita a pensar con llanura, conforme a la inclinación de su corazón, puede seguir como un sabio solitario. Cuando se muta esta línea, nos aclara aún mucho más los beneficios de seguir esta llana y sencilla vía en el cultivo del propio corazón, porque nos lleva al hexagrama número 25, que es la inocencia. La inocencia son los dones, la suerte, las bendiciones que cada ser humano recibimos en el principio de nuestra existencia y que nos van a ser característicos durante toda ella, siempre que no esté nublado, ojo, esto es característica sentencia para el oráculo, por tanto debe aplicársela el consultante que ha obtenido esta línea, no albergue en su corazón segundas intenciones o lo pueda distraer de su inclinación natural cualquier encuentro imprevisto. Esta es una posible respuesta oracular
para la segunda línea de mutación. Cuando en otra ocasión la que muta es la tercera, que tiene el signo caracterial que da al hexagrama su impronta y su nombre, que es la huella, es la línea partida dentro de un contexto donde todas son líneas enteras, es decir, traducido al ámbito del ser humano consultante, es la huella, colocar la huella en el mundo, pero como línea multitensionada. Aquí la expresión del Duque de Zhou es que una acción como acerca de la cual consulta el consultante solo la llevaría a cabo alguien que estuviera obligado por un compromiso de orden militar en servicio de su gran príncipe o de su gran rey. De no ser así, el oráculo procede a continuar su dictamen diciendo que si bien tenemos capacidad para ver, no tenemos la suficiente como para comprender el contexto en su plenitud, y por tanto tampoco tenemos la capacidad para desenvolvernos en él andando activamente conforme a las exigencias del mismo. Augura desventura si el consultante, con su bagaje mediatizado, se atreviera a meterse en ello. Con la mutación nos aclara mucho más cuáles son las circunstancias en las que nos encontramos, porque el complementario que aparece con la mutación es el hexagrama número 1, lo creativo, el que primero nos pide, oye, en relación a aquello que pregunta, ¿tienes la mayor elevación? ¿Lo contemplas desde la perspectiva de mayor elevación posible, que te es posible en el mundo en el que vives y con los medios culturales y la instrucción que pertinentemente debes tener respecto de algo que quieras hacer? ¿Lo has contemplado desde la mayor perspectiva conforme a lo que le corresponde su lugar en el mundo? ¿Lo vas a poder proveer justamente en cada momento cuando te sientas en declive o no, anímico? ¿Lo vas a seguir proveyendo con justicia y amorosamente conforme a su naturaleza y en la abierta espiral que significa la evolución del hombre, del ser humano en el mundo? Bien, esta es una posible interpretación para la tercera línea que subrayo, que tiene un claro carácter negativo. Cuando es la cuarta línea la que obtenemos como elemento mutante, se abre la línea, se abre el centro del hexagrama, produce el hexagrama número 61, la verdad interior. El texto de la línea por medio del Duque de Zhou nos dice que pisamos la cola del tigre, pero que a diferencia de la línea tercera, que era excesivamente temeraria y que corría el riesgo de ser devorada por el tigre, aquí tenemos una capacidad de prevención mayor, una mayor visión, una mayor capacidad de ser cautelosos. Ello nos viene además anticipado por la mutación, cuando la mutación se apertura el centro para poder contemplar, es decir, este es el tigre de nuestra vida y vamos a pisar la cola. Pero si lo hacemos con la cautela y como ahora nos va a hablar el 61, pues podremos hacerlo adecuadamente. ¿Qué nos dice el 61? El 61, la verdad interior, dice, abre tu centro para contemplar aquello que tiene delante y por medio de los atributos de los trigramas que componen el hexagrama 61, en el interior abajo serenidad, por medio de esa apertura, coge dentro de ti el paquete informativo que debes analizar serenamente y por medio de la capacidad reflexiva de Zoom que está arriba,
También la imagen que se produce, descrita en términos literarios, es bellísima, ¿no? Un lago en el interior y el viento soplando ondas sobre el lago va prospectando la lectura de esas aguas del paquete informativo que tenemos que analizar, hasta sin prejuicios. Por eso hemos abierto nuestro interior para deshacernos de prejuicios y sin prejuicios poder analizar serenamente y capa a capa ese contexto de elementos que debemos comprender, que pisamos la cola del tigre y no deja de ser peligroso, aunque sea el principio de adopción de nuestro tigre que debemos cabalgar, para finalmente, habiéndolo asimilado, pues nuestra verdad interior pueda ser expresa también externamente de manera con profunda veracidad, capaz de transformar, como dice el oráculo en su expresión tradicional, hasta los seres menos espiritualizados. Esta es una posible interpretación para la cuarta línea de mutación. Cuando la mutación, en cambio, se produce en la quinta, aquí hay una ligera diferencia respecto de la cuarta. El tigre que debemos pisar o que debemos montar, que debemos cabalgar, como se cabalga al yak o al buey en la imagen del Tao, en la que el individuo, el ser humano, primero se ve separado, luego unce al animal y finalmente lo monta hasta que ambos se hacen uno. Este sería el tigre de nuestra existencia y lo debemos asumir resueltamente, sin olvidar que es una situación arriesgada. El cabalgar nuestro destino en el mundo siempre, aunque lo debamos hacer resueltamente, siempre implica necesariamente el riesgo del enfrentamiento de lo más frágil, la fragilidad del ser humano frente al mundo que contempla generaciones y generaciones de seres individuales como uno. Cuando muta esta línea, el hexagrama complementario que se produce es el 38. La parte prismática que debemos retraer de este 38, que es el antagonismo o la diversidad de individuos que poblamos el mundo de manera, y que dice que uno debe velar por la propia singularidad personal, pero también con respeto de las singularidades de cada una de las criaturas con las que vamos a tratar en este contexto mundano. Y teniendo en cuenta la diversidad de intereses con las que nos debemos afrontar, pues vamos a tratar de conformarnos con lo posibilista en cada momento sin tener unas pretensiones excesivas. Esta es una posible interpretación para la quinta línea de mutación. Cuando la mutación la obtenemos en la sexta, última, estructuralmente, el oráculo dice que contemple uno su propia vida. Hay una remitencia al propio acervo. Dice, si así como te ha ido, es como te va a ir. Si todo te ha ido bien, pues aquello acerca de lo que me consultas, pues te irá bien. Debes tú evaluar con sinceridad y con profundidad cómo te ha ido en el contexto del desarrollo de aquello acerca de lo cual propones, cómo te ha ido la experiencia en torno a esto acerca de lo cual me preguntas. Cuando muta esta línea nos lleva al hexagrama número 58. Son lagos que reposan uno sobre otro. Cuando son unas características de reunión entre pares, que son vivificadoras, refrescantes. Cuando se agota un lago, el otro le comunica. Cuando un par tiene cuitas, no la consulta con cualquiera que se encuentre en la calle, sino con aquellos que ha seleccionado a lo largo de su vida y que le merecen un criterio de paridad. Por tanto, entre pares deberá
confrontar cómo le ha ido y cómo es de esperar que le haya de ir en relación a aquello que el consultante está preguntando ahora. Bien, pues con esto tenemos la respuesta al hexagrama número 10 con las 6 líneas de notación. Y como siempre, muchas gracias por vuestra atención.